sean tardes y frescas, ¿no? Porque ya ha comenzado el tiempo de calor, ¿no? Y la verdad que agota y creo que todos no estamos sufriendo por ello. Pero cuando era invierno también sufríamos, ¿no? También, y nos calentábamos un poco con la chimenea. Tengo un ventilador, pero creo que todavía no es necesario, ¿no? No hace falta. Así que después lo podemos poner. Bien, antes que entremos, naturalmente tenemos que orar, pedir al Señor su espíritu, porque necesitamos. Me imagino que todos los que están aquí vienen del trabajo, con sus preocupaciones. Hay cosas también en la vida que por cuestiones se complican. Y aquí venimos un momento a escuchar a Dios, a orar, a agradecer también. Quizás es un momento de pausa, ¿no? Pero con el Señor. Vamos a orar y así empezamos. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Y aunque el cuerpo, Señor, nos refrena y nos quejamos, pero es nuestra naturaleza. Más, Señor, háblanos en la manera en que tú nos puedas refrescar con tu palabra. Gracias por mis hermanos, gracias también por este tiempo que tenemos. En el nombre de Cristo, amén. Amén, Señor. Pues he preparado unas hojitas para poder comentar. A ver si se podría daros. Es una, ¿no? Una, he puesto 10, pero si hace falta también puedo imprimir otras cosas más, ¿no? Y si son pareja, pues uno por los dos, ¿no? Claro, dos. No, pero que hay su sello. Y si hay suficiente, pues también toman lo suficiente, no pasa nada. ¿Sí? Yo con una está bien fácil. Bien. No, pero sí sobra. Sí La... sobra. No, que está para los No dos. te ha dicho que si sobran puede coger. Sí, sobre todo no puede coger exactamente. Pero No, alguien no va a leer. no pasa nada. Sí. ¿Se va a leer? Sí, sí. Ah, pues ya. Sí, Bien, el texto que vamos a ver y vamos a estudiar está en Gálatas en el capítulo 2, versículo 1, 5. ¿No? Está el capítulo 2 de Gálatas, del versículo 1 al 5. Estos son los versículos de los cuales vamos a ver. Ya está aquí incluso, no hay necesidad tal vez de buscarlo en la Biblia, ya lo tenemos aquí, en esta parte. ¿Vale? Así que estos son los textos que vamos a ver. Empezamos entonces a mirarlos, estos textos. Empezamos y dice el versículo 1 del capítulo 2, del cual vamos a iniciar. Dice después, ¿no? Ahí lo tenéis. Seguramente lo habéis visto ya. Si tenéis una Biblia Reina Valera 1960, también coincidirá con lo que dice ahí. Vale. Esta palabra después hace pensar, ¿no? Después, ¿por qué habrá puesto esta palabra Pablo? ¿Por qué habrá empezado esta palabra? Hace pensar porque uno se pregunta, ¿qué hay antes? Si hay un después, ahora, ¿qué es? ¿Qué da a entender si había un antes y un después? Hay una secuencia. Y entre esta secuencia, ¿qué cosa había? ¿Por qué habla después? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de ese después también, no? Después pasado de 14 años. Ahí vamos. Pero la pregunta es si esa hace pensar. Hoy vamos a reflexionar. Palabras, ¿por qué habrá escrito? ¿Por qué habrá dicho? Entonces este después, cuando dicen después, también tiene que ver de un tiempo, ¿no? Sí. Porque entre una cosa y un después tiene que haber un tiempo. Es que no se puede decir que un después no hay tiempo. Claro. Y si ese tiempo, la respuesta has dado tú, 14 años.
Sí. Pero también habría que ver en ese tiempo, de ese después, cuál era el contexto de esos 14 años. Y antes de los 14 años, ¿cómo era también el contexto? ¿Era igual que ese tiempo al después de 14 años a después de 14 años? O sea, Sí. ¿qué acontecimientos Sucedió. ocurrieron de aquí a aquí? Efectivamente, sí. Y eso, en nuestra vida propia, notamos que las cosas cambian. ¿Qué ha pasado hace 14 años? Muchas cosas ha podido Quizá algunos pasar. de los que están aquí no han estado en España, ¿no? O quizá vuestros niños o vuestros hijos habrán tenido menos de 14 años. Y en ese entonces, cuando tenía menos de 14 años, se portaban diferente al que ahora ya tiene 14 años. Cambios. Estas cosas es de mucha importancia porque en el contexto que uno lee tiene que informarse, ¿no? Aquí lo dice de una manera muy simple, pasó 14 años, pero luego hay que pensar qué ha pasado, qué ha dicho, dónde ha estado, por qué ha dicho, por qué viene este después. Por eso hay una tablita, aquí se les puse, de este después está, si podéis verlo. Es interesante verlo que Jesús se reveló a Pablo, ¿acordáis, no? ¿Os acordáis cuando se convirtió? Probablemente fue a los 33 años, ¿no? Y la primera visita que tuvo Pablo, porque esta es la segunda visita, por eso dice después, ¿no? La primera visita fue el año 36, más o menos. ¿Y dónde fue eso? Pues mira, nosotros nos vamos al versículo 18 de Gálatas y vemos ahí, ¿no? Después, también dice aquí, ¿no? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. ¿Veis? Después de convertido, había pasado 3 años y había subido a Jerusalén. Y después de 14 años de haberse convertido, vuelve otra vez a Jerusalén. Hay algunos hermanos que me he encontrado en la iglesia y me han dicho que no es la primera vez que están aquí en España. Ya han estado en España. Ah, sí, digo, sí, ya conocemos y todo. No, es que era en aquel tiempo diferente. Había trabajo, pues cuestiones porque ya no hubo trabajo, también se tuvieron que ir. Pero volvieron otra vez y esa era su segunda vez. Y los amigos que en ese tiempo habían tenido, pues ya no estaban, después de mucho tiempo, ¿no? Porque cada uno hace su vida, en fin. Así que la segunda visita es la que hace, y el que está hablando aquí en el versículo 1, y dice, después de 14 años. Ahí ya podemos ver, pero ¿dónde fue? ¿Dónde visitó por segunda vez? ¿Dónde fue? Bueno, dice, Jerusalén. y se subió otra vez a A Jerusalén. Jerusalén. ¿Cuántas veces había subido? ¿Solo volvió una vez? ¿O ya era la quinta vez que subió? No, hay varias veces que sube, pero ahora vamos a comentar hasta antes de su primera ida de su viaje misionero. Pero es algo interesante también aquí. Voy a hacerles una pregunta. Esta carta que está escrita en Gálatas, ¿cuándo fue escrita? Probablemente fue escrita el 49. El año 49, sí. Entonces aquí Pablo hace un relato. ¿Qué ha pasado la primera vez, cuando ha subido los 3 años? ¿Qué ha pasado la segunda vez, cuando tenía 14 años? Entonces él escribe lo que había sucedido, lo que había pasado, lo que había vivido, le hace una especie de un resumen, ¿no? Y luego escribe. Como nosotros, ¿no? Sí. Cuando queremos dar nosotros, digamos, a alguien nuestras referencias, le escribimos en 1926, perdón, el 2026, el 2026, ¿no? Pero si hemos estado, digamos, 7 años, pues le escribimos quizás
de una manera pausada y resumida qué había pasado. Mira que hemos venido, que no hemos tenido los papeles, mira que no nos ha sucedido, mira, hemos ido por primera vez al ayuntamiento y nos hemos dado de alta. La segunda vez nos ha dicho que voy a la tercera, hasta la cuarta hemos ido y por fin nos ha dado y nos ha atendido un buen nombre y esto, lo otro, ¿no? De esa manera, entonces, ya es un resumen. Entonces, esta carta habla de una especie de un resumen y nos detalla en qué fecha, dónde fue llevado a cabo y por qué fue llevado a cabo. Y entonces dice, después de 14 años subió en esa visita. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la época en ese 14 años, durante esos 14 años? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que había experimentado Pablo cuando entró en esta segunda vez? Después de esa conversión. Ya habían pasado 35 años desde que se había convertido. ¿Qué ha sucedido? Es algo interesante también porque Pablo lo escribe aquí. 35 años que ha pasado, imagínense. Los niños que había conocido seguramente pequeños, pero ya eran hombres, ¿no? Y los cambios aquí en Jerusalén de esos años era interesantes poderlos ver. ¿Dónde se ve estas cosas? ¿Dónde se puede mirar qué ha sucedido en este contexto de estos años? Esto está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos narra en la manera en que Pablo se había desplazado a Corinto, a Filipo, entonces es la historia. Quien quiera saber qué cosa ha pasado, qué ha sucedido, hay que irse a los Hechos. Y en los Hechos te lo detalla de una manera tremenda. Y cuando tú vas a los Gálatas, coincide con lo que dicen los Gálatas, o sea, con lo que escriben los Gálatas, hacia Hechos. Pero otra pregunta también habría que hacerse. Aquí dicen que está escrita a los Gálatas, tenemos, ¿no es cierto? A los Gálatas. Esta es la carta. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los Gálatas? Podemos decir que es una iglesia de Gálatas. Pero ¿dónde estaba esa iglesia de Gálatas? Estas cosas son interesantes también porque, mirad, por aquí, por esta parte, está mirando, ¿no? Por esta parte que aquí es Galacia. Sí, Galacia. Pero no hay una iglesia específicamente, iglesia que se llama Gálatas, a la que ha escrito Pablo. Sino que es interesante que había una región que se llamaba Galacia, y esa región fueron los celtas que fueron a esa región. Estaba en el centro. Pero dice que en el año 25 el rey murió, el último rey, entonces los romanos lo cogieron y se apropiaron de Frigia, que está aquí en el norte. ¿Y qué pasó? Pues los romanos, habiendo atrapado, añadieron otras provincias. Frigia, Liconia, Silia, otras provincias más. Por ejemplo, por decirlo, nosotros aquí vivimos en Colmenar, pero bueno, entonces dice el ayuntamiento, mira, para que se pueda regir mejor bien, pues vamos a tomar 3 Cantos y otras más, entonces ya tenemos una región aquí, ¿no? Pero los de 3 Cantos, pensando así, ellos no eran originarios de los 3 Cantos, ni tampoco, digamos, de Manzanares, no eran originarios, venían de otras culturas, ¿no? No obstante, claro, el Imperio Romano, digo, vamos a extenderlo y aquí se va a gobernar, ¿no? Y le vamos a llamar la provincia de Galacia. Y en aquel tiempo también formularon la capital, la Antioquía. Se habla muchísimo en este texto, la Antioquía. Y la Antioquía, como claro, eran gobernados por los romanos, Antioquía quería parecerse a Roma.
Y había muchísimos edificios, muchísimas cosas, porque era el hijo predilecto, digamos, ¿no? Y naturalmente, suponiendo, digamos, que estamos en Manzanares, y digamos, no, nosotros no vamos a parecer muchísimo a Madrid, por decir así, vamos a hacer la puerta de Alcalá y todo, mira, claro, porque en esta región pues también tiene que verse, ¿no? Entonces, doy estas pinceladas porque, claro, pensando en la manera en que se ha desplazado Pablo, encontró ciudades con diferentes habitantes, de diferentes lugares, especialmente aquí en Galacia. Y en Galacia, aquí, había algunos judíos que ya habían sido creyentes después de la persecución de Esteban. Y se fueron, y allí, entonces, habían comunidades ya. Eso se había enterado la iglesia de Jerusalén y lo mandaron a Bernabé. A ver, Pedro, ve a ver qué pasa allí en Antioquía, parece que está surgiendo. Y va a Bernabé, todo lo que estoy diciendo está en Hechos, ¿no? Va a Bernabé y se da cuenta y da un informe a Jerusalén y dice, pues sí, verdaderamente se han convertido al Señor, ¿no? ¿Y qué hace Bernabé? Le busca a Pablo, que estaba en Tarso, pero también lo cuenta, le busca a Tarso y dice, mira, venga, ayúdame. Y se van a Antioquía. De Antioquía bajan a Jerusalén, ahora sí, en el versículo 2. Y ahí entonces habla Pablo, en el versículo 2. Y habla y cómo les había encontrado y después de 14 años. ¿Qué pasaba en esos 35 años cuando volvió a Jerusalén por segunda vez? Los historiadores cuentan que por aquella época había muchas revueltas, había muchos grupos, había grupos subversivos, se levantaban contra Roma. De hecho, el apóstol Santiago, hermano de Jesús, murió más o menos a los años 40 por Herodes Agripa. O sea que cuando volvió las cosas no estaban tranquilas, eran tremendas, ¿no? Ahora mirad el versículo 24 del capítulo 1, versículo 24. Dice que glorificaban a Dios. ¿A quién? A Pablo. A Dios en Pablo. Ah, vale, exactamente. Por lo que Pablo se ha convertido. Pero cuando volvió, después de 14 años, es interesante que allí no había una glorificación a Dios, había un problema social, había un problema interno, porque en aquel entonces pues estaban siendo afectados por un ambiente social, porque la membresía había cambiado, ya no era como la primera vez. Tal vez eso es lo que decían, gloria al Señor, mira como hemos visto a Pablo, que esto ya no estaba. Las cosas habían cambiado, porque se había sido de otra manera, desesperando, ¿no? La gente judía también de esa iglesia, de la misma Jerusalén, estaba esperando que venga el reino y no pasaba nada. Y seguían todavía ocupados por el Imperio Romano. Ya habían pasado muchos años. Y naturalmente se cansaron. Se preguntaban seguramente, oh Dios, ¿cuándo nos vas a liberar de los romanos? ¿Cuándo tenemos que esperar al reino de Dios? Eso es normal, ¿no? Estando ahí, sufriendo, estando perseguidos. El apóstol Pablo también lo mataron. Los más líderes también se dispersaron. No habían los mismos líderes que estaban. Habían cambiado, los pensamientos habían cambiado. Entonces, estaban preocupados esta iglesia de Jerusalén. En comparación de la iglesia aquí de Antioquía, ¿no? De aquí de la iglesia de Antioquía, por aquí está. Y aquí está Jerusalén. ¿Por qué estaban tan preocupados estos de Jerusalén? ¿Y por qué estos no estaban tan preocupados por lo mismo que en Jerusalén? ¿Por qué? Porque aquí en esta parte, pues había más gentiles, ¿no?
Bernabé ya lo había visto. Cuando estuvo Pablo también, allí empezó, es un ministerio tremendo. Ya lo vamos a ver en la manera que había predicado, ¿no? Entonces, claro, estos que estaban aquí en Jerusalén, pues estaban muy preocupados. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Rey? ¿No? ¿Por qué? Estaban preocupados en Jerusalén y querían que venga, porque en Jerusalén estaba el templo, era la identidad de Israel, allí había descendido el Espíritu Santo, ¿no? Era el inicio de un nuevo movimiento, ¿no? Donde se supone que iba a estar el Rey, iba a venir Dios, y no pasaba nada, estaban sufriendo, y había hambruna en aquel tiempo. Ya lo vamos a ver, Pablo mismo lo dice allí. Así que la situación era tremenda. Había también en aquel contexto de esos años pensamientos judíos diferentes, que era muy complejo. Esto lo dicen los estudiosos. Habían partidos, movimientos mesiánicos, profetas, falsos predicadores. Unos decían, Dios va a venir por aquí, no, Dios va a venir por allá. Aquellos años son interesantes porque allí comenzaron la literatura de los falsos evangelios apocalípticos. Muchos de ellos se puede ver, bueno, uno se puede ver en Pedro, ¿no? Y muchos en Apocalipsis, porque hay evangelio de Bernabé incluso, hay evangelio de Judas, ¿no? Naturalmente, entonces, que había un cansancio, pero había más imaginación que ya quería que venga. Por eso estaba revuelto. Un ejemplo de eso es que los judíos que no eran cristianos habían escuchado, los judíos que no eran cristianos allí, habían escuchado que Pablo y Bernabé estaban recorriendo Galacia y estaban diciendo a los judíos de la sinagoga que ya no necesitan obedecer más a Moisés. Eso por rumores había ocurrido. ¿Dónde lo dice eso? Vamos a leer en Hechos 13. Bueno, vamos a Hechos 13. Hechos 13. O si tiene alguien, Hechos 13. Así me ayuda. Hechos 13. ¿Hechos? ¿Qué leemos? Sí, Hechos 13, 38 al 39. A ver. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dice, la ley de Moisés no pudiste, pero en él sí. Como queriendo decir, pues ahora ya, ¿para qué, no, Moisés? Aquí hay alguien. Eso que habían escuchado, lo habían corrido y justamente fueron a averiguar a algunos judíos allí. Era una especie de unos espías que se habían ido a ver, ¿era cierto? Naturalmente, quien tocaba al patriarca Moisés del pueblo de Israel, pues le estaba tocando la columna vertebral. ¿Y quién decía que ya no sirve? ¡Hombre! Se le estaba yendo todo lo que creían y todo lo que pensaban. Era un delito. Moisés había empezado desde el Éxodo, desde la salida de Egipto, llegando hacia la tierra prometida. Moisés les había dejado 5 libros, desde Génesis al Deuteronomio, que es la Torá. Así que, invalidando a Moisés, se metían contra la identidad de Israel, es decir, anulaban al pueblo elegido de Dios. Pablo y Bernabé, eso habían pensado, estaban quitando, y mucho más estaban quitando el símbolo de la circuncisión. O sea, estos eran unos subversivos. Pablo y Bernabé estaban anulando todo, en los símbolos de Moisés. Antes, entonces, con este tipo de pensamientos y de sensaciones, estos judíos en Jerusalén comenzaron a ser más nacionalistas. El pueblo, ¿no? Jerusalén, aquí, la política, ¿no? Y arengaban a los partidos también que habían de pensamiento judío para sublevarse contra Roma. Y en el año 70 dice que había mucha muerte de los estadores porque mataron a muchos, ¿no? Es interesante ahí
pensaba y leer, digo, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo los pensamientos, no? Entonces en Jerusalén, a la que había ido, era una iglesia inestable. Empezó a tambalearse su fe también, porque claro, estaban dentro de la iglesia porque habían estos tipos de pensamientos con muchas ansias que ya venga Dios y no venían. En el contorno también miraban otras cosas, escuchaban y quieras o no te influenciaban, como en la iglesia, ¿no? Los pensamientos sociales te influyen y ya te cambian los pensamientos y tratas que esos pensamientos puedan suplir a las cosas que incluso has leído o tienes convicción. Así que empezaron a tambalearse y, más que eso, habían entrado unos falsos hermanos. Versículo 4, lo dice aquí en Gálatas 2:4. 2:4, ¿qué dice 2:4? 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice, ¿no?, a entrar a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos. ¿Eh? Es que había falsos hermanos de mala fe que en sus corazones naturalmente estaría una corrección bajo el pacto mosaico, o sea, las tradiciones judías. Y escuchan que Pablo hace cosas que van en contra de los judíos, esto pues seguramente que lo divulgaban, ¿no?, a la iglesia. Mira esto, mira lo otro, mira por aquí, mira, nos está incitando nuestra identidad, somos judíos, ¿cómo va a ser posible, no? Está viniendo un gran movimiento de que no son judíos allí, entonces incluso tenemos dentro de la iglesia también gentiles que no son judíos. ¿Cómo va a ser eso? O sea, nos están quitando, nos están desplazando, ¿no? Y ahora dice que ya Moisés ya no va. Estos estaban preocupados y empezaban entonces a alborotar la iglesia. A ese alboroto de pensamientos baja Pablo después de 14 años, esos 35 años. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cómo se encontraría ahí? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hablar? ¿Cómo iba a confrontar esto? Ya no era aquella iglesia donde miraban a Pablo y decían, gloria a Dios, mira cómo se convirtió este que nos estaba persiguiendo. Ahora está persiguiendo a Jesús. Allí no había desde entonces división de pensamientos internos. Y Pablo dice allí en Jerusalén. Después de pasar de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esta iglesia entonces ya no estaba sorprendida, entusiasmada, maravillada por el cambio de Pablo, sino que tenía otras preocupaciones. Estaban hartos por ver tanto incircunciso que se añadía a la iglesia fuera de Jerusalén y muchísimo más, ¿no?, por Galacia. Y algunos estaban. Habían escuchado naturalmente de Antioquía, de Priscila, y para colmo estaban algunos dentro. Estaban enfadados. Estos gentiles, no siendo judíos, van a participar del reino de Dios. ¿Cómo es posible? Si a Israel se lo había elegido el pueblo, era para ellos. Y ahora vienen estos incircuncisos y estaban pues enfadados. Era su identidad del pueblo. Los judíos decían, tenemos que hacer algo, ¿no?, por nuestro pueblo, digamos, ¿no? Vamos a hacer que los que vengan se circunciden. Así por lo menos tienen el símbolo judío. Claro, esa era la manera en que estaba diciendo, bueno, pues van a ser de nosotros, pero primero pasan por aquí, ¿no?, porque ese es un símbolo. Al menos así podemos ser tolerantes. Pero los incircuncisos que no vengan aquí, nada, afuera. Ya automáticamente, entonces crearon ¿qué? Una condición. Y allí va Pablo. Y para colmo, va con Tito, que lo dice en el texto también, ¿no?, que no era judío.
De riego. Eso parece que fuese una provocación, ¿no? Porque claro, ahí ves el cúmulo de problemas y va a Tito y va a Pablo y le lleva a Tito, como veremos y a ver qué vais a hacer con este. Esa es simplemente una antesala de lo que viene después y de lo que habla también en los otros capítulos, como había hablado Abraham, Pablo. Es nada más. Pero es una cuestión que había llevado a Tito para que sea de referencia al libro que estaba escribiendo, porque el libro era para los Gálatas. Y le estaba diciendo, en otras palabras, a los Gálatas aquí, mira lo que ha sucedido. He ido aquellos años y me he ido con Tito. Luego dice, no ha sido circuncidado. A pesar que había una problemática ya en Judea, y había un pensamiento y había una revuelta, no ha sido circuncidado. Les está escribiendo eso a los Gálatas. Y aquí ese es su resumen. Por eso, como un ejemplo, había llevado a Tito. Entonces, Pablo les aclara, aparte de eso, les dice, confronta, cuando llega a Jerusalén, le dice, mira, yo no he llegado porque he querido eso, en otras palabras. ¿Sabes qué había pasado? Que justamente en esos años estaban pasando una hambruna en Jerusalén. Y las iglesias que no son judías, los incircuncisos de aquí, de arriba, habían juntado dinero para ayuda social a la iglesia de Jerusalén. Eso lo dice en Hechos. A ver, Hechos 11, versículo 27, si me puede leer alguien, 30. Hechos 11, versículo 27 y 30. ¿Alguien lo tiene? Sí. Sí, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Sí. a Antioquía, Sí. y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. Bernabé y Saúl les enviaron los de Antioquía porque había una hambruna y le enviaron a Jerusalén. Entonces Pablo dice aquí, yo no he venido, digamos, a hacer una trifulca con vosotros, yo he venido porque había necesidad, estoy trayendo con Bernabé el dinero. Y aparte de eso también le dice, mira, yo no he venido a posta, he venido por revelación de un profeta que se llamaba Ágabo. El Espíritu Santo es que le había hablado a este profeta y había dado a conocer que había hambruna, entonces escogieron. Así que, por voluntad propia, esta segunda vez que estaba ahí, no era así. Le explica también a los líderes, en el versículo 3, dice, ¿no? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, ser griego, fue obligado a circuncidarse. Este era el tema, naturalmente, que esa iglesia de Jerusalén estaba ahí masticando, ¿no? Porque eran otros los líderes, eran otros los miembros. Pero, en los versículos después que vienen, Pablo se encuentra, dice, en privado con los líderes. Lo dice, ¿no? Bueno, lo dice en privado. ¿Con quiénes? Quizás es con Pedro, quizás es con Juan, porque ahí dice que son los pilares. En el 2.9 habla. En el 2.9 habla aquellos de estos, ¿no?, que eran los pilares de la iglesia. Probablemente se encontró entonces con estos líderes y habló sobre la cuestión del pensamiento de circuncidado, el cual
seguramente le habrá dicho Pablo, no tiene base. Para que pase por ahí como una condición para que después sean judíos, entre comillas, que no lo son y nunca lo van a ser. Y quizás les da a leer este texto, esto no está, ¿no? Pero relacionándolo con otro versículo, le da un texto así, y dice: circuncida pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Lo que he leído lo ha dicho Moisés. Moisés mismo ha dicho que la circuncisión no es una cuestión, digamos, ¿no?, algo por la que debían estar orgullosos, como un pueblo, lo que debían estar orgullosos. Lo dice aquí Deuteronomio 10, 16 al 18. Moisés lo está diciendo, la circuncisión del corazón. Sí lo ha dicho Moisés, pero los judíos esto no escuchaban, sino lo que querían es una cuestión nacional, algo de una identidad local, global. Y esto sigue sucediendo hoy en día, con las guerras que hay. Es el orgullo nacional, ¿no? Es el desplazamiento que se va allí, ¿no? Eso es lo que quería. Ya, entonces, ahí ya no estaba la religión, ni tampoco estaba Dios, sino que estaba el efecto nacional. Eso, naturalmente, aquí confronta Pablo, y seguramente que habrá dicho, pero si Moisés mismo ha dicho que la cuestión de la circuncisión no es en el caso físico, sino es en el caso del corazón. Así que este ejemplo, pues seguramente los líderes, los pilares, los líderes de aquella Judea, entendieron y dijeron, bueno, respetaron, por eso dicen los demás versículos, ¿no? Habían llegado a un acuerdo. Va. Entonces, Pedro, lo dice ahí, pueden leer después, va a llegar a hacer su misión a los circuncidados, o sea, a los judíos. Y Pablo, pues va a hacer su trabajo a los incircuncisos, que son los gentiles. Y así entonces sale el primer viaje de Pablo, misionero, ¿no?, a las iglesias, que ya habían escuchado del Evangelio y donde se encuentra. Interesante leer Hechos, del capítulo 11 al capítulo 13. Allí te lo relata cómo había llegado a Chipre, qué problemas había habido, ¿no? Cómo se fue a Atalia, a Perga, a Antioquía, Iconio, a Derbe. Ahí te lo relata todo, ¿no? Y todo esto, del capítulo 11 de Hechos al 13, te habla todo de esta región. Entonces, si leemos Hechos aquí, vamos a comprender el contexto, cómo había estado viviendo, y la manera después aquí, cómo relata Pedro, ¿no? Así que, por eso mismo dice, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo, ser griego, fue obligado a circuncidarse. Resolvió, confrontó, Pablo habló con los líderes, con los de reputación, dicen en estos textos, ¿no? Y no me han dicho nada nuevo, dice. Es que no me han hecho cambiar de pensamiento, ¿no? Al contrario, quedaron un acuerdo. Vale, pues entonces tú te vas con los judíos y yo me voy con los gentiles. Y así partieron. Así que ese orgullo nacional de circuncidar a los gentiles no ha pasado. Porque si hubiese pasado, entonces se hubiera esclavizado, así como en la época de Egipto. O sea que muchos quedaron sin circuncidar. Ya no era necesario, es que ese no era el tema, ¿no? Ese era lo que querían, o lo que provocaban, lo que pinchaban y lo que obligaban, ¿no? Pero no es necesario en sí, porque ya lo decía incluso Moisés, la cuestión está de la circuncisión del corazón. No es una cuestión de efecto físico, sino es un efecto de espiritual. Sí. Y el espiritual lo había cumplido Jesús, Importante. ¿no?
Eso es maravilloso. Tengo más texto porque ya se me ha pasado la hora, ¿no? Lo que sí podríamos, en síntesis, hablar aquí es de estas últimas preguntas nada más. Aquí hay que estar, ¿no? Las preguntas. Sí. ¿Cómo permanecieron unidos en el Evangelio? Porque ese es el tema del librito que estamos viendo, la unidad del Evangelio. Y como os he explicado aquí, ¿cómo es que llegaron a poder tener esa unidad en el Evangelio? Y la segunda pregunta, ¿qué riesgos hubiese tenido si no hubiesen permanecido unidos? ¿Qué hubiese pasado? Hubiera deshecho la iglesia. Exactamente. No estaríamos. Exactamente. Por un lado los gentiles y por otro lado los judíos. Y eso no podía ser. No podía ser porque Cristo ha muerto tanto por unos y como por otros. Por los circuncidados, por los incircuncidados, porque tienes que... Esto ya no tiene relevancia, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué esos falsos hermanos estaban en contra de la libertad de Cristo? Porque tenían endurecido el corazón. Sí, y ese endurecimiento, ¿cómo comenzó? ¿Qué es lo que persistía en ellos? La ley mosaica y Que ya en sí ya no prevalecía, pero era el orgullo local, ¿no? Esto que somos de Judea, hombre, somos de la capital. ¿Cómo va a ser posible que no va a pasar algo aquí? Y nos están sobrepasando. Allí los incircuncisos, ¿no? Se están rebajoneando. Exactamente. creciendo más que los... Y eso es interesante también, ¿no? Porque aquí hay alguna a veces disputa que escucho yo, porque no son iguales los de Madrid con los de Andalucía. ¿No? A ver, ¿dónde has venido a Andalucía? Así le decían a mi hijo, porque él estudiaba, ¿no? Oye, no, ahí lo enseñan. Así que tienes que pero es una manera de decir, es una forma, ¿no? En que cada uno se siente orgulloso mucho más en la capital. A ver quién ha nacido en la capital. Será Vidal, pues, o el de la capital. O el de Bogotá también, ¿no? Los de Bogotá no son igual que... Pasto. Que los de Boyacá por allá en la montaña. Tienen un poco de orgullo, puede ser. Yo soy. La ciudad, la capital. Imaginaos entonces que algo hubiesen venido los venezolanos, por decir allá. La mayoría ya pueden estar. ¿Qué pasa? Nosotros somos el país, nosotros somos colombianos. ¿Cómo nuestra Bogotá van a venir esto? ¿No? Esto no puede ser. Mira, Los aceptan aparte, todos. ¿no? Aparte ello. Pero claro, eso no ocurrió porque la unidad se conservó en el Evangelio. Sí, sí. Y, pero me gustaría hablar después. Vamos a ver qué había predicado Pablo sobre el Evangelio. ¿Qué era para Pablo el Evangelio? Para Pablo el Evangelio no era un sentimiento nada más. Bueno, voy a ser bueno, ¿no? Mira, voy a cambiar de vida, ¿no? Mira, esta es la esperanza, ¿no? Que voy a tener otra manera de vivir, ¿no? O sea, existe un sentimiento, una disposición de un pensamiento, ¿no? Que está bien y es legítimo. Pero Pablo, en Hechos 11, justamente cuando entra aquí a la iglesia mejor dicho, al territorio de Antioquía, le lanza un discurso de lo que es el Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Desde Génesis, todos los patriarcas vienen todo hasta llegar a Jesús. Ahí. Este es el final de eso, ¿no? Entonces el Evangelio en sí es tomar la historia de la que ocurrió del pueblo de Dios, la historia de la cual ha enviado a Jesús. Total. Como rey Total. de un nuevo reino. Ese es el Evangelio. Es la culminación de una secuencia de historias que ha pasado. Sí. Y todo lo relata. Por eso mismo dice aquí Pablo, después en el capítulo 1, dice, ¿qué pasa? Si yo he venido y ahora tenéis otro Evangelio, dice, ¿no? Y luego dice, anatema, dice, ¿no? Maldito, dice. Y incluso dice también maldito, si es que viene un ángel a poder decirles otra cosa, o otro apóstol maldito, dice. ¿Sabes por qué? Porque claro, ¿qué más vamos a añadir en la historia de la revelación de Dios? ¿Qué historia más vamos a poner? ¿La nuestra? ¿La de nuestra iglesia? ¿La de nuestra familia? ¿La de la nación? Y eso es lo que querían, de una manera,
los Gálatas. O mejor dicho, tenían que retener en su pensamiento que no hay historia alguna de la cual se puede añadir. Es que ni ángeles pueden hacer una nueva historia del plan de Dios. Eso es imposible, ¿no? Lo que está escrito, escrito está. Y aquí hemos llegado a pertenecer a ese reino de Dios nosotros. ¿Qué Qué privilegio. es lo que podemos Yo no. aprender aquí? Es que no tenemos que añadir nada, ni una condición a la entrada del reino de Dios. Estos ejemplos que nos da Pablo nos muestran, ¿no?, que es que no hay necesidad. Cristo lo ha cumplido y ya está. En Hebreos también dice, Jesús es más que Moisés. ¿no? Si es que los judíos estaban pensando y diciendo, oh, ¿cómo Moisés lo van a liquidar? ¿No? ¿Cómo va a decir que no vale? Que era lo máximo. No. En una manera y de otra, realmente nos hace ver que necesitamos la unidad. Y fuera, claro, qué tipo de pensamiento que hubiese habido o que hay, ya sea una u otra cosa, aquí lo que debe valer es la muerte de Cristo, que nos ha salvado a todos. Que nos rescató del pecado. Vale. Pasa esto, por Dios.